Bienvenidas y bienvenidos a Bajo el Tejo, un espacio para sembrar comunidad y explorar formas de disfrutar una vida buena para todas las personas. Bajo el Tejo es un podcast desarrollado por las asociaciones La Columbeta e Ingeniería Sin Fronteras Cantabria, gracias al apoyo de la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo del Gobierno de Cantabria. Este es el primer episodio de Bajo el Tejo. Y lo primero que nos gustaría compartir es el origen de este podcast. El podcast nace de nuestra preocupación por saber hacia dónde vamos como humanidad y qué podemos hacer para revertir la deriva que percibimos. Pareciera que estamos tan ocupados en lo inmediato que no vemos el largo plazo. Vivimos en una sociedad polarizada que se posiciona en torno a lo que manda la agenda del día. Tenemos mucha información, mucha desinformación y poco entendimiento. Así que nos parece que necesitamos parar para hablar de lo importante y compartirlo con otras personas. Buscamos conocimiento y también información de primera mano que nos ilumine en la tarea de pensar en el rumbo que queremos tomar como sociedad. De ahí nace la necesidad de encontrarnos bajo el tejo. Conmigo están 3 personas que nos van a ayudar a explorar estas preguntas desde diferentes ángulos. Sergio Cabo. Hola Carmen, encantado de estar aquí. Raquel Rodríguez. Hola Carmen, ¿qué tal? Y Alberto Fernández. Buenas Carmen, ¿qué tal? Los 3 son parte de Ingeniería Sin Fronteras Cantabria. Yo soy Carmen Lamadrid, de la asociación La Columbeta. En este primer episodio nos gustaría pensar en qué es eso del desarrollo, que también podríamos llamar vida buena. ¿En qué consiste? ¿Quién decide cómo debería ser una vida buena? Empecemos por situarnos un poco en esto de la preocupación por el desarrollo. Chepo, ¿cuándo empezamos a darnos cuenta de que algo no iba bien con nuestro modelo de sociedad? Pues mira, Carmen, tendríamos que remontarnos a mediados del siglo XX. Entre los años 40 y 70, las sociedades occidentales cambian radicalmente. Es lo que se llama la civilización termoindustrial, la que depende de la energía fósil. Imagínate, de pronto todo lo que mueve la economía funciona con petróleo, gas o energía nuclear. Todo se produce en fábricas. La gente deja el campo y se va a vivir a las ciudades. Ese es el mundo que conocemos hoy, ¿no? Un mundo donde todo se compra hecho en una fábrica, donde los jóvenes consumen ropa fabricada en cualquier parte del planeta, donde viajar es cada vez más fácil gracias a coches y aviones, y donde los políticos y empresarios solo miran una cosa: el crecimiento. Producir más, vender más, crecer más, aumentar el PIB como sea. Y claro, todo este crecimiento tiene un precio: explotar el planeta. Suelo, minerales, gas, petróleo. Creíamos que podíamos seguir así durante siglos. Pero ya en los años 60 y 70 empiezan a aparecer grietas. Crecen las desigualdades, hay tensiones sociales, hasta que estalla mayo del 68 en Francia. Y ahí es cuando empieza a haber gente que dice, espera, que esto igual no es sostenible, ¿no? Justo, eso es. En 1968 se reúne en Roma un grupo de científicos y políticos de diferentes países. Están preocupados por los cambios que ven en el planeta. Se llaman a sí mismos el Club de Roma y en 1972 encargan un informe al MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, muy conocido. ¿Y qué dice este informe? Se llamaba este informe Los límites al crecimiento, también conocido como Informe Meadows, en honor a Donella Meadows, la biofísica que lo dirigió. Era un estudio científico brutal. Crearon un modelo matemático llamado World 3 o Mundo 3, que analizaba cómo evolucionaría el planeta si seguíamos como hasta entonces. ¿Y ese modelo qué resultados arrojó? Pues, Carmen, las conclusiones fueron demoledoras. El modelo predecía que la humanidad seguiría creciendo y consumiendo cada vez más rápido, hasta consumir 3 veces más recursos de lo que la Tierra puede producir. Y que eso provocaría un colapso: escasez, hambrunas, pandemias, desastres climáticos. ¿Y cuándo decía el informe que iba a pasar todo esto? Pues durante las primeras décadas del siglo XXI. O sea, ahora, ¿no? Exacto. Estamos en ese momento. Lo curioso es que ya nos avisaron hace más de 50 años,
pero no hicimos caso. ¿Y por qué no se escucha a los científicos? Alberto, ¿a ti qué te parece? Carmen, pues a ver, es una pregunta un poco complicada de responder. Yo creo que al final parte del problema es que mucha gente creía, y desgraciadamente sigue creyendo, que la tecnología nos va a salvar, que lo resolverá todo. Ya en los años 80, para muchos de esos economistas y políticos era impensable que hubiera límites al crecimiento. Pero vamos, es que es de lógica aplastante. No podemos tener un crecimiento infinito en un planeta finito. Es como si gastáramos todos nuestro dinero de golpe en lugar de vivir de los intereses. Se puede ir aguantando un tiempo, pero al final te quedas en bancarrota. Entiendo. Y supongo que a partir de ahí empiezan a surgir alternativas, ¿no? Otras formas de pensar en esto del desarrollo. Sí, afortunadamente es así. Una de las más interesantes que se dio en su día viene de Latinoamérica. En Argentina surge lo que se llama el modelo mundial latinoamericano, que plantea un mundo más equitativo y más sostenible. En este contexto, un poco más tarde, de nuevo ya en los años 80, desde Chile se formula una propuesta que intentará cambiar de forma radical cómo entendemos el desarrollo. Se llama la teoría del desarrollo a escala humana. Raquel, ¿nos puedes contar un poquito más de esta teoría? ¿De dónde surge? Sí, claro, Carmen. Pues fueron Manfred Marsneff, economista, Antonio Elizalde, un sociólogo, y Martin Oppenheim, un filósofo, que en 1986 publicaron el libro Desarrollo a escala humana, una opción para el futuro. En él recogieron el trabajo de profesionales de diferentes disciplinas: economía, sociología, psiquiatría, filosofía, periodismo, ingeniería, derecho, de diferentes países, tanto Chile, Uruguay, Bolivia, Colombia, México, Brasil, Canadá y Suecia. Todos unidos pues con un objetivo, ¿no?, que era construir un nuevo paradigma del desarrollo, uno con más humano. No es muy conocido el libro, ¿no? Pues no lo es. Es un libro de unas 150 páginas, pero que la propia Universidad de Cambridge lo considera uno de los libros más importantes en materia de sostenibilidad. Y es que se basa en algo simple, pero muy revolucionario, que el desarrollo se refiere a las personas, no a los objetos. Y si me dejas, os dejo un audio donde explica los 3 postulados y un principio fundamental. Postulado número 1. La economía está para servir a las personas y no las personas para servir a la economía. Postulado 2. El desarrollo tiene que ver con personas y no con objetos. Postulado 3. El crecimiento no es lo mismo que el desarrollo y el desarrollo no precisa necesariamente de crecimiento. Postulado 4. Ninguna economía es posible al margen de los servicios que prestan los ecosistemas. Postulado 5. La economía es un subsistema de un sistema mayor que es finito, la biosfera, y por lo tanto el crecimiento permanente es imposible. Y un principio valórico fundamental que propongo para sustentar una nueva economía, y que es que ningún interés económico, bajo ninguna circunstancia, puede ni debe estar por sobre la reverencia por la vida. Parece bastante obvio todo esto, ¿no? Pero igual no lo es tanto. Pues no, para nada. Lo que los autores plantean es algo muy potente. Ellos empiezan haciendo 3 preguntas, y a partir de esas preguntas van desarrollando lo que es la teoría. Os lanzo la primera. ¿Cómo podemos saber si un proceso de desarrollo es mejor que otro? Mira, esta me la sé, que hace ya un tiempo que me leí el libro. La respuesta sería que el mejor desarrollo es aquel que permite elevar más la calidad de vida de las personas, ¿no? Exacto, eso es. La segunda pregunta sería, ¿y qué determina esa calidad de vida? Pues según estos autores, y si no recuerdo mal, serían las posibilidades que tengas de satisfacer lo que llaman las necesidades humanas fundamentales. Y ahí vendría la pregunta clave, porque ¿cuáles son esas necesidades humanas fundamentales y quién decide cómo se satisfacen? Pues esa es la tercera pregunta, la más importante, así que déjame que te lea lo que plantean los autores. Se ha creído tradicionalmente que las necesidades humanas fundamentales son infinitas, que cambian constantemente y que son diferentes según las culturas y los periodos históricos. Pero las necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas y clasificables. Además, son las mismas en todas las culturas y en todos los periodos históricos. Qué bueno. ¿Nos explicas un poquito más, Raquel? Claro, mira, lo que
vienen a decir es que todas las personas del planeta y de todos los tiempos tenemos las mismas necesidades. Estas necesidades son 9. La primera sería subsistencia, ¿no? O sea, la necesidad de mantenerse vivo, de asegurar la supervivencia. La segunda sería la protección, pues la seguridad, el cuidado, la prevención, la defensa frente a riesgos. La tercera es la necesidad del afecto, todos los vínculos emocionales, ¿no? Tanto con nuestros amigos, nuestra pareja, familia. La cuarta es el entendimiento, pues todo lo que viene con la comprensión, la reflexión, el estudio, el desarrollo de esa conciencia crítica. La quinta es la participación, necesidad de involucrarse en las comunidades, el asociacionismo, los derechos de los ciudadanos. La sexta es el ocio, ¿no? La necesidad de divertirse, de entretenerse, de descansar. La séptima necesidad es la creación, todo lo que tiene que ver con expresión artística, la generación de nuevas ideas. La octava es la identidad, pertenencia, ¿no? Sentido de pertenencia a algo más grande, el reconocimiento. Y la última es la libertad, un poco la autonomía, la autodeterminación, esa capacidad de decisión sobre la propia vida. Y como os decía, lo que afirman estos autores es que estas necesidades son invariables en el espacio y en el tiempo. ¿Me estás diciendo que yo tengo las mismas necesidades que una campesina en la Edad Media? Sí, exacto. Lo que cambia es un poco la forma que tienes de satisfacerlas, ¿no? Los satisfactores. A mí esto me suena un poco abstracto, Raquel. ¿Nos pones un ejemplo, por favor? Pues, por ejemplo, la necesidad del entendimiento, ¿no? Hay personas que lo satisfacen leyendo, viendo documentales. Otro tipo de personas igual son más experimentales, necesitan viajar, el diálogo. Se puede usar libros, se pueden usar juegos y también podemos encontrar diferentes espacios, como puede ser la universidad, la biblioteca, espacios asociativos. Entiendo. Y supongo que mi forma de satisfacer una necesidad también depende del periodo histórico en el que me ha tocado vivir. Mi cultura, mi estilo de vida, mis valores, claro, mis recursos, ¿no? ¿Sí? Eso es. Los satisfactores son las formas concretas de satisfacer esas necesidades, entendiendo necesidad como una carencia, pero también como una posibilidad de desarrollo en ese ámbito. Raquel, ¿nos puedes poner algún ejemplo de esto que dices de los satisfactores? Pues claro, los satisfactores es desde cualidades humanas, desde instituciones, desde leyes, desde formas de organización, hasta los propios valores de uno mismo, ¿no? Todo lo que constituye, pues lo que va a satisfacer, ¿no? Estas necesidades. ¿Y quién decide cada satisfactor? ¿El gobierno? ¿Los expertos? Pues no, nosotros mismos, ¿no? Las personas. Somos nosotros quienes decidimos cómo queremos satisfacer nuestras necesidades. Por ejemplo, no es lo mismo satisfacer la necesidad del afecto regalando un regalo, ¿no? Que igual pasando tiempo de calidad contigo, ¿no? Sí. Somos nosotros quienes decidimos este tipo de satisfactores y tenemos que tener un poco en cuenta pues, las consecuencias de las decisiones que tomamos, ¿no? Tanto en lo individual como en lo colectivo. Sí, porque al final, si no pensamos, alguien va a decidir por nosotras sin tan siquiera preguntarnos. Me parece, la verdad es que lo que acaba de comentar Raquel es bastante interesante. Lo que ha dicho esto de que hay una doble condición, ¿no? Que la necesidad es una carencia, pero también es una potencia, una forma de desarrollarnos. Si lo vemos de esta forma, ¿no? Al final podemos quedarnos en una forma de satisfacer al mínimo una necesidad o intentar desarrollarlo al máximo que cada persona pueda, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, se me viene a la cabeza, ¿no? La participación. Podemos quedarnos en el ir a votar cada 4 años, que es lo que la mayor parte de la gente acaba haciendo, o pues mucha gente también se involucra activamente en su comunidad, forma parte de entornos activistas y demás. Y de esa forma ve que un poco que las decisiones que nos afectan se pueden llevar más allá, ¿no? Podemos ser partícipes de las decisiones que nos afectan. Al final es un poco reivindicar una democracia participativa que nos permita decir qué es y qué no es desarrollo dentro de nuestra comunidad, de nuestro municipio, a la escala que podamos participar. Qué bueno, qué ejemplo más bueno. Porque entiendo que el desarrollo entonces no es algo que viene dado desde arriba, sino que es algo que entre nosotros, ¿no?, podríamos construir.
Exactamente. Por eso Max Neff dice que el desarrollo se refiere a las personas, no a los objetos. No se trata de tener más cosas, sino de crear las condiciones para que todas las personas puedan satisfacer sus necesidades fundamentales. Me gusta eso. Y supongo también que estos satisfactores definen nuestra cultura, ¿no? Yo si pienso en el ocio, por ejemplo, me imagino a un niño en la China de hace 2000 años intentando hacer volar una cometa y a un niño en Santander en el día de hoy, ¿no?, jugando a los videojuegos. Ambos están satisfaciendo, digamos, la misma necesidad de ocio, pero de formas muy diferentes. La cultura influye en cómo queremos satisfacer nuestras necesidades. Claro, Chepo, y es que ahí está la clave, ¿no? Viene un poco al hilo de esto, que podemos ver un poco una tensión constante entre la consolidación y cambio de estas formas de satisfacer nuestras necesidades, a la vez que un poco la cultura evoluciona. Vemos que hay algunas formas de satisfacer necesidades que han permanecido entre nosotras durante siglos, otras han ido cambiando dependiendo de nuestra edad, de los tiempos, de con quién nos relacionamos y demás. ¿Todo esto lo veis aplicable? ¿Os parece que nos sirve en el mundo real? ¿Que alguien va a venir a preguntarnos cómo queremos vivir o qué es una buena vida para nosotros? Bueno, pues yo creo que en un mundo, ¿no?, ahora con todos los conflictos que tenemos, la crisis climática, las desigualdades, vemos que los problemas globales se sienten en lo local. Y también tenemos que ser conscientes que cómo desde lo local podemos tener un impacto en lo global, ¿no? Por ejemplo, decisiones tan tontas como escoger un tipo de café tiene un impacto en la deforestación de muchos países. O, por ejemplo, hemos visto este verano como muchas personas decidían no ir a ciertos festivales porque los organizadores estaban relacionados con la ocupación de los terrenos palestinos, ¿no? Y es un poco tener esa conciencia de decisiones del día a día que tomamos aquí en Cantabria, pues tienen un impacto en Palestina, tienen un impacto en Senegal, Venezuela. Claro, al final podemos ver un poco la capacidad de cambio que tiene esa forma de satisfacer las necesidades o los satisfactores que elegimos, cómo cambian o dan forma al mundo, ¿no? Luego, esto también demuestra al final que no solo somos interdependientes, no solo dependemos las unas de las otras, sino que también somos ecodependientes. Vivimos en un planeta y no podemos vivir sin ese sustento. Al final, pues es obvio, ¿no? Necesitamos un clima benigno, el agua dulce, que sea limpia, suelos fértiles. Y bueno, por eso vemos también que los autores, dentro de esta teoría del desarrollo a escala humana, lo embeben, ¿no? Porque al final uno de los postulados que defienden es que no hay ningún interés económico que pueda estar por encima de la defensa de la vida. Justo lo contrario de lo que está pasando ahora, Alberto. Que los intereses económicos pasan por encima de todo sin que apenas digamos nada. Vaya panorama tenemos, ¿no? Porque esto está de tremenda actualidad. Bueno, vamos a lo positivo, un poco de esperanza. A propósito de la esperanza, ¿puedo leeros una cita de Freire que descubrí hace poco? Claro, Carmen, te escuchamos. Bueno, Freire es un pedagogo brasileño que habla sobre la esperanza y dice: es preciso tener esperanza, pero tener esperanza del verbo esperanzar, porque hay gente que tiene esperanza del verbo esperar, y la esperanza del verbo esperar no es esperanza, es espera. Esperanzar es levantarse, esperanzar es perseguir algo, esperanzar es construir, es no desistir, esperanzar es avanzar, es juntarse con otros para hacer las cosas de otro modo. Es preciso reinventar el mundo, buscar su belleza, belleza que pasa por nuestra capacidad de imaginar, de crear, de actuar, de transgredir, de comprometernos con la existencia humana, alimentados aquí por la esperanza. Qué bonito. Me suena similar a lo que escribe Joanna Macy en su libro Esperanza Activa. No sé si lo habéis leído. Habla de que no hay que esperar, hay que activarse, hay que ser activista, ¿no? Qué bueno. O me lo aprendo de memoria o me lo tatúo o ambas cosas. Sí, la verdad es que un tatuaje con esa frase, Chepo, te quedaría genial. Bueno, pues esperancemos. Raquel, ¿tenemos algún ejemplo concreto de gente en Cantabria que esté generando alternativas a este desarrollo a escala humana? Pues sí, en Cantabria hay iniciativas muy interesantes de muchos colectivos que llevan trabajando pues desde hace mucho tiempo, ¿no? Igual no lo llaman con este nombre, desarrollo a escala humana, pero de alguna forma lo están encarnando. Pues encontramos cooperativas agroecológicas, asociaciones vecinales que defienden el territorio, proyectos de economía solidaria. Claro, al final
nosotros nos estamos poniendo muy teóricos, ¿no? Pero bueno, esto es gente que lo está llevando a la realidad, ¿no? Al terreno. A ver, creo que es interesante toda esta parafernalia que estamos poniendo, ¿no? Porque es un marco al final que nos puede ayudar a leer lo que se está haciendo, ¿no? A dar un marco de trabajo y bueno, un poco también inspirar a nuevas formas de organizarse, ¿no? No sé cómo lo veis. Sí, yo creo que la teoría nos ayuda a construir alternativas. ¿Qué más podemos explorar de esta teoría que nos permita entender mejor cómo construir estas alternativas? Bueno, pues a ver, yo, así de lo que recuerde, destacaría un poco cómo explica o cómo se entiende dentro de este marco los bienes económicos y lo que es un poco la economía en general, ¿no? Al final, lo que hablan es que los bienes económicos son los objetos, son como herramientas que nos permiten hacer un satisfactor o satisfacer una necesidad de una forma más eficiente, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, si creemos o una persona quiere satisfacer su necesidad de entendimiento a través de la lectura, pues necesitará libros, ¿no? Hay un bien físico detrás. Pero claro, hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque al final, si la producción y el consumo de bienes se convierten en los bienes en sí mismos, es decir, que compramos libros por comprar libros, ¿no? Que al final hay gente que tiene pilas y pilas de libros y no los lee, o como a veces pasa, ¿no? Tenemos una sociedad un poco alienada, ¿no? Al final nos embarcamos en un consumismo y un productivismo sin sentido. Es algo que sonara de algo, ¿no? Al final hay que entender, y como lo define un poco este libro, ¿no? Que la economía es un subsistema más dentro de algo mayor y finito, que es la biosfera, ¿no? Al final la realidad material es la biosfera, no la econosfera. Y por ende, pues no es posible una economía que no respete esta realidad material o esta realidad física. Que es justo lo que ocurre cuando compramos cosas que no necesitamos, solo porque las vemos en un anuncio que nos impulsa a comprarlas. Claro, a ver, al final esto es lo de siempre, ¿no? Muchas cosas que al final vienen transportadas desde China, con todo lo que esto implica a nivel de contaminación y emisiones, luego que se producen en unas condiciones laborales que no conocemos o desgraciadamente sí conocemos, ¿no? Y que, bueno, pues nos queda un poco preguntarnos si realmente las necesitamos o si realmente nos aportan algo importante o necesario dentro de estos satisfactores, o simplemente es el clic por el clic, ¿no? Que se llama. Seguimos comprándolas, pero bueno, al menos hacer esa reflexión nos puede llevar a algún sitio. De fondo está la idea de que el crecimiento infinito es imposible y nos lleva al ecocidio, porque crecimiento no es lo mismo que desarrollo. El desarrollo no requiere necesariamente de crecimiento. Mira, os dejo un audio con la visión de Max Neff acerca de este tema. El crecimiento es una agregación cuantitativa y el desarrollo es una liberación de potenciales creativos. Todo sistema vivo crece hasta un determinado punto en que deja de crecer, pero no deja de desarrollarse. Todos los que están en esta sala ya dejaron de crecer. ¿Pero por qué estamos en esta sala? Porque nos seguimos desarrollando, ¿no? Con más ideas, más información, etc. O sea, mientras el crecimiento tiene límite, el desarrollo no tiene límite. Me parece que esto es bastante contracultural, porque toda nuestra vida nos han dicho que la economía tiene que crecer, pero igual tenemos que pensar que lo que tenemos que hacer es desarrollarnos, no crecer. Claro, tendremos que sacar nuestro espíritu crítico, ¿no? Y preguntarnos, ¿desarrollo para qué? Hombre, pues podemos ampararnos un poco en este marco teórico, ¿no? Al final, desarrollarnos para satisfacer adecuadamente esas necesidades que hemos definido, siempre y cuando no comprometamos las posibilidades de que las generaciones futuras satisfagan las suyas, ¿no? Claro, aquí la pregunta sería, ¿qué consecuencias tienen nuestras elecciones de satisfactores? Y bueno, a mí me gustaría saber si hay mejores y peores satisfactores, si podríamos compararlos. Sí, Carmen. Creo recordar que los autores plantean 5 tipos. Venga, los voy más o menos definiendo y a ver si os animáis un poco, para hacer un poco dinámico, a poner algunos ejemplos. El primero que definen son los satisfactores violadores o destructores. Son aquellos que intentan satisfacer una necesidad, pero imposibilitan otra u otras. A mí me viene a la cabeza la censura. Se hace para proteger, pero se carga la libertad, la creación, la participación. Eso es, Chepo, es un buen ejemplo. Luego están los pseudo-satisfactores.
los que dan una falsa sensación de satisfacción. Suelen estar inducidos por la publicidad. A ver si se os ocurre alguno. Aquí podría ser la moda, ¿no? Que mucha gente la usa para satisfacer su necesidad de identidad. Pero bueno, no creo que sea necesario cambiar el armario todos los años, ¿no? Y habrá que buscar otras maneras de encontrar tu identidad, ¿no? No con la ropa. Pues sí, Raquel. En tercer lugar, tenemos los inhibidores. Son aquellos que satisfacen una necesidad, pero a la vez dificultan otras necesidades. Pues aquí sería las redes sociales, ¿no? Porque satisfacen el ocio, pero el algoritmo al final es peligroso y puede afectar a nuestro entendimiento y también nuestra identidad, que hablábamos antes. Buen ejemplo, Raquel. Muy de actualidad esto de las redes sociales. Y nos quedarían aún dos tipos de satisfactores. Primero, los singulares, que satisfacen solo una necesidad. Por ejemplo, los ejércitos profesionales, que nos proporcionan protección. Por ejemplo. Y por último, y aquí está la gallina de los huevos de oro, los satisfactores sinérgicos. Son aquellos que, al abordar una necesidad, son capaces de estimular y contribuir a que se satisfagan otras necesidades a la vez. Pues a ver qué ejemplos podemos poner, porque estos molan mucho. Pues a mí se me ocurre uno muy bonito, la lactancia materna, que además de dar protección, también da afecto e identidad. Y otro, pues podría ser la meditación, ¿no? Que favorece el entendimiento, pero también el ocio, la creación, la identidad. También los juegos didácticos, que darían ocio, pero también entendimiento y creación. La verdad es que estos satisfactores sinérgicos son la clave, ¿eh? Habrá que empezar a buscarlos y quienes los trabajan. Yo creo que ahí está nuestra tarea a partir de ahora. Buscar, investigar un poco, hablar con las personas que ponen en marcha estas experiencias sinérgicas en Cantabria, porque al final son iniciativas que contribuyen a satisfacer varias necesidades a la vez sin causar daño a las personas o al planeta. A mí se me están ocurriendo algunas mientras hablamos. Redes de apoyo mutuo, prácticas de economía social, proyectos de soberanía alimentaria. Pues esto es justo lo que vamos a hacer en los próximos episodios de Bajo el Tejo. Hablar con esas semillas que ya están germinando, conocerlas mejor, aprender de ellas, ver cómo podemos hacer red. Hacer red, Carmen. A ver, al final se trata, lo que hablamos siempre, se trata un poco de sembrar comunidad, ¿no? Porque el bienestar de todas está unido, somos interdependientes y ecodependientes, por lo que es inseparable del medio de vida, del medio que nos da vida. Pues con esta tarea de búsqueda y esperanzados nos quedamos. Hasta aquí el primer episodio de Bajo el Tejo. Ojalá haya generado ganas de acompañarnos en esta aventura y en los siguientes episodios iremos conociendo experiencias concretas de gente de Cantabria que está poniendo todo esto en práctica. Así que nos vemos muy pronto. Cuidaos. Bajo el Tejo es un podcast desarrollado por las asociaciones La Columbeta e Ingeniería Sin Fronteras Cantabria, gracias al apoyo de la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo del Gobierno de Cantabria.